Ahora empieza réplica y contrarréplica. Lo que se dijo en Contacto Directo. Muy buenos días. En los temas de este domingo, las propuestas para gobernar el país que empezaron a exponer los candidatos a la presidencia de la República. En Contacto Directo estuvieron Cynthia Viteri, Guillermo Lasso, Patricio Zuquilanda y Washington Pesantes. Aquí iniciamos. Hoy en réplica y contrarréplica. En nuestro gobierno no va a existir ni el cargo de hermano del presidente, ni el cargo de primo del presidente, ni el cargo de cuñado del presidente, ni el cargo de concuñado del presidente de la República. Usted me hablaba del contrato por horas. En efecto, la gente tiene que tener la libertad para trabajar por horas, las madres de familia o los jóvenes. Nosotros hemos contactado con una empresa internacional que ya en este momento está haciendo investigaciones para saber dónde han depositado este dinero, y lo vamos a hacer. Esta es la ley modelo sobre extinción de dominio que fue presentada en el 2009. ¿En qué consiste la ley modelo sobre extinción de dominio? La campaña electoral por llegar a Carondelet y gobernar al Ecuador empezó. Contacto Directo planteó a los candidatos varias preguntas sobre temas puntuales de interés nacional. Revisemos los planes de los candidatos respecto de los impuestos, la flexibilización laboral y la autonomía del IES. Guillermo Lasso, por ejemplo, aumentó la oferta del número de impuestos que eliminaría. Cynthia Viteri dijo sí al trabajo por horas. Washington Pesantes anticipó que el IES será administrado por los afiliados, mientras Patricio Zuquilanda promoverá el trabajo por horas para jóvenes y mayores de 45 años. Los planteamientos de los candidatos en detalle, a continuación. Nuestra propuesta principal de gobierno es crear 1 millón de empleos en 4 años de gobierno. ¿De qué manera? Incentivando la economía. Una economía que decrece, como en este año, al 2%, destruye empleo. Necesitamos que la economía crezca, y para crecer necesitamos dejar cerca de 3.000 millones de dólares por año en el bolsillo de los ciudadanos. Mi propuesta es muy concreta y la he notarizado el día de ayer, primer día de campaña. Nuestra propuesta es eliminar 14 impuestos en el Ecuador. Dentro de los 14 impuestos está el anticipo de impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas, el impuesto a la tierra agrícola, el impuesto verde, el impuesto a los espectáculos públicos y otra serie de impuestos, donde incluimos también el último impuesto a la plusvalía, que es un impuesto prácticamente confiscatorio del derecho a prosperar de la familia ecuatoriana. Vamos a reducir los costos de producción bajando y eliminando impuestos. ¿Como cuáles? El impuesto a la salida de capitales, que ha evitado que entren capitales, el anticipo de impuesto a la renta, que ha obligado a empresas a endeudarse para poderlo pagar, y también las salvaguardias o aranceles, que han encarecido los productos en el Ecuador, ya que la materia prima, los bienes de capital, los insumos, vienen del exterior. Eso, entre otros, como el de la plusvalía, si es que se aprueba el de la herencia, el impuesto a la tierra, el impuesto a las cocinas de gas o el impuesto verde, que se lo aplica justamente a la gente de menos recursos porque sus vehículos están más viejos. Esos campesinos que nos dan a nosotros alimentos baratos y que nos permiten tener alimentos de exportación para sostener la dolarización, esos campesinos tienen que ser privilegiados, y para eso tenemos que eliminarles todos los impuestos que impiden su productividad. Además, tenemos que darles acuerdos comerciales para que puedan mandar su producción al exterior libre de aranceles. Esa es la propuesta mía, por favor. Tengamos en cuenta que mientras más gasta el Estado, menos capacidad de gastar tiene el ciudadano. Hay que tener muy presente que de un presupuesto de 30.000 millones que tiene el Estado ecuatoriano, aproximadamente un 45%, es decir, estamos hablando de casi 15.000 millones de dólares, sale del bolsillo de los ecuatorianos. Y el país no puede seguir en esta situación de seguir muchas veces despilfarrando dinero que no le corresponde. Nosotros definitivamente debemos eliminar cierta clase de impuestos. Acabo de decirlo, el impuesto a la plusvalía, absurdo, que impide que circule el capital en el país, que haya nuevas adquisiciones, que paralice el mercado inmobiliario. En definitiva, hay que eliminar el impuesto a la salida de capitales.
En nuestro plan de gobierno no existe ninguna propuesta que se acerque a la posibilidad de vulnerar los derechos de los trabajadores. En lo absoluto, eso no lo haremos nunca. Usted me hablaba del contrato por horas. En efecto, la gente tiene que tener la libertad para trabajar por horas. Las madres de familias o los jóvenes deben de tener la libertad para trabajar las horas que ellos quieren trabajar y dedicar el resto del tiempo al estudio o a cuidar a sus hijos. Nosotros estamos planteando una cosa muy simple. El gobierno nacional se ha especializado en bloquear las posibilidades de trabajo y empleo para los ecuatorianos. Nosotros vamos a traer de inmediatamente el sistema del trabajo por horas. Las principales potencias de economías del mundo trabaja la gente por horas para mejorar sus ingresos sin perder ningún derecho laboral ni derecho del seguro social. Por lo tanto, impondremos inmediatamente el trabajo por horas para beneficiar a los 600,000 jóvenes que están desempleados y gente de 45 años para arriba, inclusive gente de la tercera edad que quiere seguir trabajando. Desde luego, y particularmente en momentos de crisis es necesario desregularizar. El Estado ha intervenido demasiado en cuanto a regular. Cierto es que eso beneficia a cierto sector de trabajadores y empleados que ya tienen la posibilidad de estar trabajando, pero eso impide definitivamente ir al mercado laboral. Entonces es necesario flexibilizar la ley y eso se le debe hacer a través del diálogo obrero-trabajador. El seguro social es de propiedad de los trabajadores, de los jubilados, no es del gobierno. Por lo tanto, el seguro social debe dejar de ser la caja chica del gobierno, respetando la autonomía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Claro que el gobierno tiene que tener su representante, 1 de 3, como usted lo ha descrito, pero no puede ser que el gobierno considere el seguro social como su caja chica y simplemente considere que toda la liquidez del seguro social puede servir para financiar el excesivo gasto público. Eso lo vamos a cortar de manera definitiva y vamos a respetar la autonomía de la seguridad social. Empezaremos por una ley que prohíba a cualquier gobierno, el nuestro y a los siguientes, a tomar un solo centavo a cualquier título de la seguridad social. Segundo, sacaremos del directorio al Estado como representante del mismo y por otro lado reconoceremos la deuda de aproximadamente 11.000 millones que el Estado mantiene con el Seguro Social y estableceremos un plan de pago. No vamos a subir los aportes, por ahí no pasa las reformas a la seguridad social. El gobierno nacional se ha apropiado de 12.000 millones de dólares ilegalmente de los fondos de los trabajadores, es decir, de nosotros y empleados. Eso inmediatamente hay que impedir. Nosotros haremos un acuerdo de pagos para pagar esos 12.000 millones. Y no es del fondo de pensiones. Lo que se ha tomado es el 33% del fondo de cesantía para los proyectos de gobierno. Esto es insoportable para todos los afiliados y pensionistas. No se sabe a ciencia cierta, pero lo que se ha podido cuantificar dice que el gobierno ha metido la mano en la seguridad social para llevarse a cambio de bonos, de papeles, aproximadamente 11.000 millones de dólares. La seguridad social debe estar fundamentalmente controlada por los afiliados. No es posible que el Estado siga metiendo mano mientras el Seguro Social se endeuda en 80 millones en Europa. ¿Cómo entiende usted que le deban 11.000 millones de dólares? ¿Cómo entender que el 40% en cualquier sistema de seguridad social le toca aportar al Estado? Porque es tripartito, Estado, afiliados y empleador. El Estado decida definitivamente no hacerlo y decirnos, como que fuéramos ingenuos, cuando necesiten. Es decir, cuando esté quebrando les vamos a dar. En pocos minutos más, lo que proponen los candidatos de llegar a la presidencia respecto de la deuda externa, el Banco Central y la corrupción. Ya regresamos. Más adelante. Respetaré la autonomía del Banco Central y nombraré un presidente del Banco Central inteligente. Nosotros vamos a crear una comisión dedicada a la reestructuración de la deuda. Nosotros hemos contactado con una empresa internacional que ya en este momento está haciendo investigaciones para saber dónde han depositado este dinero. Consiste en que los bienes producto del ilícito, de la corrupción, deben y pueden ser en procesos rápidos, judiciales.
preguntas formuladas fueron sobre qué harán con la deuda externa, el Banco Central y la corrupción. Guillermo Lasso señaló que primero ordenará el país en materia económica para luego renegociar las deudas con un nuevo plazo e intereses más bajos. Cintia Viteri señaló que devolverá la autonomía al Banco Central y reactivará la Comisión Cívica Anticorrupción. Washington Pesantes propone una ley específica para recuperar de forma inmediata los bienes fruto de la corrupción, mientras Patricio Zuquilanda dice que tiene un plan para reestructurar la deuda externa. A continuación, los detalles de las propuestas de los candidatos. Si usted logra una economía en crecimiento como nosotros planteamos, dejar en el año 2021 una economía que crezca el 5% anual, usted no va a tener problemas para pagar la deuda pública. Ahora, con sentido de eficiencia, tenemos que reestructurar la deuda para ampliar plazos y también para bajar la tasa de interés. Pero lo que van a pedir todos los acreedores es, oiga, ¿y cómo se justifica que yo le preste a usted a más plazo, a menor tasa de interés? Le diremos, es que ya hemos puesto en orden la economía y nuestras proyecciones de crecimiento nos han puesto en el carril de la prosperidad, del crecimiento económico. Nosotros vamos a crear una comisión dedicada a la reestructuración de la deuda, sobre todo en lo que tiene que ver con la colocación de bonos en el mercado internacional a intereses de chulco. Solo se logra eso bajando el riesgo país con un programa económico serio que genere confianza. También vamos a revisar todos los convenios firmados con China y también entraremos en la renegociación de la misma. Es decir, por un lado vamos a cambiar deuda cara por deuda barata y por otro lado vamos a renegociar todos los convenios que están relacionados con China. Definitivamente vamos a liberar recursos dentro del presupuesto para destinarlo a lo prioritario, la salud y la educación. Aquí lo que hay que hacer es una reestructuración de la deuda. ¿Qué significa una reestructuración? Simplemente los plazos en los cuales ha contratado el señor Correa de 5 años, hay que tirarles a 20 años plazo y 10 años de gracia y bajar las tasas de interés de 10.75 a pagar los intereses que les están cobrando a los gobiernos comunistas del área, que son el 2 y 3%. ¿Por qué a los ecuatorianos nos cobran 10.75%? Ahí me cabe la duda, porque a lo mejor alguien está haciendo negocio de esa negociación. Nosotros hemos planteado la constitución de una comisión. Al principio pensamos 5 personas, ahora estamos pensando 10 personas. Los mejores negociadores del Ecuador tienen que presentarse ante la deuda china y la deuda con otros países que se ha hecho deuda onerosa para plantearle la situación calamitosa en que vive el Estado ecuatoriano. Mire, estamos hablando en el país de hoy, del 2017, de una deuda que supera los 40.000 millones, es decir, ya traspasó el techo establecido legalmente. Lo que se debe hacer es refinanciar en términos que convengan al país, porque no es posible. Desde el 2014 hasta la fecha, en apenas 2 años y medio, se han contraído, los últimos créditos son de 6.250 millones en bonos del Estado que tienen un promedio de 5 años y medio, un interés del 10.75%. Esto significa que nosotros nos estamos endeudando en plazos muy pequeños en relación con otros países que tienen un promedio de 15 a 20 años y además se endeudan al 2%. Nosotros no podemos seguir pagando en las mismas condiciones la deuda con China, que sobrepasa los 10.000 millones de dólares. El Banco Central en mi gobierno será fortalecido y la manera de fortalecerlo es respetando la autonomía del Banco Central. Yo me comprometo desde ahora que el primer día de presidente de la República, a partir del 24 de mayo del 2017, firmaré una escritura pública a través de la cual respetaré la autonomía del Banco Central y nombraré un presidente del Banco Central inteligente, capacitado, con experiencia, preparado y sobre todo con personalidad, que le diga no al gobierno. Tú no puedes meter la mano en la liquidez de la Reserva Monetaria Internacional y luego tenemos que hacer todas las reformas constitucionales y legales para consagrar constitucional y legalmente la autonomía de un banco central. Así funciona con sensatez y con prudencia todas las economías del mundo. Lo mantendré. Segundo,
recuperará su autonomía. Los dineros depositados en el Banco Central, Alfredo, y que fueron tomados por este gobierno, dentro de toda la política, no solamente de endeudamiento, sino de gasto excesivo, pertenecen a los municipios, a los consejos provinciales, al IES, al ISFA, al ISPOL. ¿Qué vamos a hacer? Le devolveremos la independencia al Banco Central, la autonomía al Banco Central. Lo mantendremos y será un custodio de los dineros que no le pertenecen al Estado, sino al ciudadano común. Se ha probado definitivamente que el fracaso en este gobierno es exactamente porque hicieron todo lo contrario a la racionalidad. Hay que mantener un Banco Central con mayor autonomía, con mayor capacidad de información de todos los manejos financieros y económicos de la nación. No podemos estar en la oscuridad. Aquí se están haciendo estos juegos financieros y económicos, prestándose, cogiéndose la plata de una partida para otro, con el propósito de tapar los huecos dejados por un manejo absolutamente irracional de la economía y las finanzas nacionales. El gobierno, en su afán de controlar los distintos sectores, porque desgraciadamente es un régimen cuasi dictatorial, yo diría cuasi hasta monárquico, en la medida que concentra todos los poderes y desinstitucionaliza, controla todas las instituciones, hecho mano también de una serie de mecanismos para hacer del Banco Central una dependencia, una especie de figura decorativa dentro del manejo económico del país. Lo que hay que hacer es todo lo contrario, a la inversa. Hay que darle personalidad, hay que darle institucionalidad, hay que darle independencia al Banco Central para que no sea el medio para triangular, es decir, el dinero del IES al Banco Central, al Banco del Pacífico y así para hacernos creer que hay dinero circulante. Para la lucha contra la corrupción se requiere un conjunto de acciones. El primero, el fortalecimiento institucional, porque son las instituciones ecuatorianas las que tienen que funcionar. Una asamblea que realmente fiscalice. Un fiscal que no sea pues el tío del presidente de la República, pero también necesitamos hacer pequeñas cosas. Y en esto yo seré muy claro, en nuestro gobierno no va a existir ni el cargo de hermano del presidente, ni el cargo de primo del presidente, ni el cargo de cuñado del presidente, ni el cargo de concuñado del presidente de la República, ni del vicepresidente, ni de los ministros, porque la corrupción tiene que ser cortada de raíz con los pequeños detalles de delicadeza, cortando el tráfico de influencia. Cada uno involucrado en un acto de gobierno irá a la cárcel. Si es Correa, a la cárcel. Si es Glass, a la cárcel. Si es alguien de cualquier otro partido político, a la cárcel. Esa acción se la llevará a través de 3 vías. Número 1, vamos a recuperar las comisiones anticorrupción que denunciaron casos durante este gobierno y vamos a unirlas con comisiones internacionales para que puedan transparentar los contratos a nivel nacional. Número 2, una veda civil a cada una de las empresas constructoras, por ejemplo, que estén involucradas en actos de corrupción. Y por último, un señalamiento específico de cada uno de los involucrados. Aquí no me vengan con que están los 40 ladrones y le falta el rostro a Alibaba. Alibaba dará el rostro aquí, en Bélgica, en China o en España. ¿Qué saca el pueblo ecuatoriano si le pone preso a Pepe Pérez, Pepe Rodríguez, Pepe González? Eso es ya de cajón. La justicia tiene que actuar. Nosotros estamos proponiendo una cosa superior a eso. Vamos un paso adelante. Tenemos que recuperar lo que se dice, 70.000 millones de dólares en las cuentas y en las chequeras de estas personas. Nosotros hemos contactado con una empresa internacional que ya en este momento está haciendo investigaciones para saber dónde han depositado este dinero. Y lo vamos a hacer independientemente de la campaña electoral, porque estas personas vienen trabajando ya hace 7 meses. Básicamente el problema de la corrupción es un problema estructural, es un problema cultural y entonces debe ser enfocada desde el punto de vista preventivo y desde el punto de vista represivo. Creemos que la educación es fundamental y cuando fallan los mecanismos formales de control de ese problema cultural, pues entonces hay que acudir a las instituciones formalizadas, a la justicia. Para eso tenemos mecanismos fundamentales, como por ejemplo aquella que presentara cuando yo fui fiscal general del Estado. Esta es la ley modelo sobre extinción de dominio que fue presentada en el 2009. ¿En qué consiste la ley modelo sobre extinción de dominio?
consiste en que los bienes producto del ilícito, de la corrupción, vale decir peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, deben y pueden ser en procesos rápidos, judiciales, con el debido proceso y antes de que termine un proceso de carácter penal que a veces dura décadas, que el Estado inmediatamente pueda titularizarse, vale decir que el Estado pueda recuperar los bienes mal habidos producto de la corrupción. Concluimos en una nueva edición de Lo Dicho en Contacto Directo, aquí en Réplica y Contrarréplica. Continúen ahora en sintonía de Ecuavisa.